Esta es la crisis más grave que ha vivido la universidad y que ha vivido el pueblo venezolano. Y esto requiere de una estrategia común. Esto no es cualquier problema. Ayer, cuando estábamos en la avenida Libertador, evidentemente que el gobierno está implementando una nueva estrategia militar para reprimir. Nosotros conocemos algunas cosas en esa materia y estábamos acostumbrados a lo que significa echar piedra o incluso hasta echar tiro en una táctica que utilizaban los gobiernos anteriores del piquete policial, etcétera. Esto no. Esto eran bloques de movimiento de la Fuerza Armada, de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional combinada con colectivos. Eso te da una idea de que nosotros tenemos que estudiar bien la situación para poder meternos en una pelea que tenga claros objetivos de lucha. En segundo lugar, y a renglón seguido y en conformidad de lo que estoy diciendo, yo creo que esa estrategia común requiere de un escenario común. Debe crearse un escenario de la universidad venezolana donde estén autoridades, donde estén todos los gremios y que esto se debata de abajo hacia arriba. Que nosotros fijemos claramente cuáles son los objetivos a alcanzar en cada etapa y que los paros no sean el resultado de contingencia, sino que los paros, movilizaciones, lo que haya que hacer, sea el resultado del común acuerdo del movimiento estudiantil, del movimiento profesoral y de la institución universitaria. Por último, se está discutiendo a nivel de la CTV, de la Federación Médica y de otros gremios la implementación de una plataforma común que debe comenzar, si nos metemos en materia salarial, en una escala móvil de salario, pero también una nueva política económica que supone una nueva dirección política del país. Yo creo que en ese sentido, ese es otro escenario donde la universidad, el movimiento estudiantil y el movimiento profesoral debe participar, de tal manera que se cree un pliego conflictivo de carácter nacional de todos los gremios del pueblo venezolano y de esa manera marchas como la del 26 con seguridad serán un tremendo éxito y con capacidad de llegar al centro de Caracas y más adelante incluso llegar a Miraflores para despachar al ciudadano de turno. Gracias.